Dicen que el tiempo lo borra todo, pero él todavía escuchaba aquella voz. 20 años pasaron y ella regresó, con el mismo collar, la misma mirada, el mismo viento. Volví para cumplir lo que prometí, casarme contigo. Prepárate. Esta historia te hará creer de nuevo en lo que el destino separó. Escribe en los comentarios, ¿qué harías si alguien regresara para cumplir una promesa así? El martillo golpeaba el hierro en un ritmo antiguo, casi religioso. Cada golpe resonaba en la herrería como un latido, regular, pesado, vivo. El calor subía en olas espesas, mezclado con el olor acre del metal enrojecido y del sudor. Afuera, el desierto respiraba. Las rocas rojas brillaban bajo la lluvia reciente, y en algún lugar, a lo lejos, un tambor golpeaba suavemente, como un eco venido de otro tiempo. Ezequiel levantó los ojos hacia la entrada de la herrería. El viento se había levantado. No era un viento ordinario. Venía del este, cargado de humedad salada y de un olor que no había sentido desde hacía años. El de la tierra roja de las llanuras, el de la sangre seca y las cenizas frías. Dejó el martillo, se limpió las manos en su delantal de cuero y cerró los ojos. El viento le hablaba, siempre había hablado, pero esta vez no susurraba. Gritaba, no puedes huir eternamente. Ezequiel reabrió los ojos bruscamente. Nadie. Solo el fuego que crepitaba en el hogar, el metal todavía rojo sobre el yunque y el viento que se introducía por la puerta abierta, levantando el polvo de hierro en espirales finas. Vivía aquí desde hacía 20 años. 20 años de silencio. 20 años forjando herraduras, hojas, clavos, rejas, todo lo que podía mantener a un hombre ocupado sin nunca hacerlo pensar. 20 años evitando las miradas, las preguntas, los recuerdos. El pueblo lo llamaba el herrero y estaba bien así. No necesitaba otro nombre, no necesitaba otro pasado, pero el viento sabía. Ezequiel suspiró y volvió a su trabajo. El hierro no perdonaba la vacilación. Había que golpear en el momento justo, doblar en el ángulo correcto, templar a la temperatura adecuada. El metal era honesto, nunca mentía. Si lo calentabas demasiado, se rompía. Si lo dejabas enfriar muy rápido, se volvía frágil. Ezequiel amaba esta lógica simple, brutal. Era el único lenguaje que todavía comprendía. La puerta de la herrería chirrió. No se volvió. El viento ha cambiado, muchacho. Era Madre Celestina. Siempre entraba sin llamar, como si la herrería le perteneciera tanto como a él. Tal vez era cierto. Ella lo había acogido cuando llegó aquí hace 2 décadas, cubierto de sangre y lodo, los ojos vacíos. No le había preguntado nada, lo había curado, alimentado y simplemente le había dicho, forja, el hierro purifica. Se había puesto a forjar. Y el hierro había tomado todo lo que ya no quería cargar. Lo sé, respondió sin levantar los ojos. Madre Celestina se acercó lentamente. Era vieja ahora, la espalda encorvada, las manos nudosas, pero sus ojos permanecían penetrantes. Puso una mano sobre el hombro de Ezequiel y él sintió el calor de esa palma contra su piel ardiente. «Viene a buscarte», murmuró ella. Ezequiel no respondió. Sabía a qué se refería. El viento nunca venía solo. Siempre traía algo consigo, una tormenta, un recuerdo, una promesa olvidada. Ella llega, añadió Madre Celestina suavemente. El martillo se deslizó entre los dedos de Ezequiel y cayó al suelo de tierra pisonada con un ruido sordo. Se quedó inmóvil. Su corazón empezó a latir más rápido, más fuerte. Sintió un sudor frío correr por su espalda. «¿Quién?», preguntó con voz ronca. Madre Celestina lo miró largamente. Luego sonrió tristemente. «La que salvaste». El mundo se tambaleó.
Ezequiel se volvió bruscamente, pero Madre Celestina ya se había ido. Quedó solo, de pie en medio de la herrería, la respiración corta, las manos temblorosas. El fuego en el hogar crepitó violentamente, luego se apagó de golpe, como soplado por una mano invisible. El viento invadió la habitación, y en ese viento Ezequiel escuchó una voz, suave, clara, llevada por 20 años de distancia. Si sobrevivo, regresaré para casarme contigo. Cayó de rodillas. El barco atracó en el puerto de Santa Fe una mañana en que el cielo era demasiado azul, para ser honesto. Las gaviotas gritaban, los marineros juraban, y la multitud se apretaba en los muelles para ver a los pasajeros descender. Era un barco venido de Nueva Orleans, elegante y pesado. Los pasajeros eran oficiales, comerciantes, algunos religiosos. Y ella descendió la pasarela con una lentitud calculada, como si cada paso fuera una elección. Llevaba un vestido de estilo americano, azul oscuro, bordado con hilos dorados, pero alrededor de su cuello colgaba un collar de cuentas rojas y negras, un collar apache. Su cabello negro caía libremente sobre sus hombros y sus ojos ámbar escrutaban la multitud con una intensidad que hizo retroceder a algunos. La llamaron señorita Nashoba, pero en la forma en que se mantenía, erguida y orgullosa, había algo que no venía de las ciudades americanas, algo más antiguo, más salvaje. El viento jugaba en su cabello y ella sonrió ligeramente, como si reconociera una voz vieja. «Bienvenida a Santa Fe, señorita», dijo una voz cortés detrás de ella. Se volvió. Un hombre con uniforme militar estaba allí, sonrisa impecable, mirada fría. Coronel Lucien Beaumont. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás. Sus botas brillaban bajo el sol, y su mano reposaba negligentemente sobre el pomo de su espada. «Coronel», respondió ella con una sonrisa igualmente impecable. Lucien inclinó ligeramente la cabeza. «Espero que su viaje no haya sido demasiado penoso. La travesía puede ser agotadora para una joven mujer sola». «Nunca estoy sola, coronel. El viento siempre me acompaña». Frunció ligeramente el ceño, pero su sonrisa no flaqueó. «Encantadora metáfora. ¿Puedo saber qué la trae a nuestro modesto territorio?» Nashoba lo miró directamente a los ojos. La sonrisa desapareció de su rostro. «Vine a buscar a alguien». El silencio cayó entre ellos como una hoja. Lucien no se movió, pero algo cambió en su mirada. Un brillo frío, casi peligroso. «¿Alguien?», repitió suavemente. «Un hombre que me salvó la vida hace 20 años. El hombre a quien prometí mi corazón». Las palabras resonaron en el muelle como un trueno. Las conversaciones se detuvieron, las miradas se volvieron hacia ella. Nashoba no bajó los ojos, dejó que el silencio se instalara, luego añadió calmadamente: «Regresé para casarme con él». Lucien no respondió de inmediato. Su rostro permaneció impasible, pero sus dedos se cerraron lentamente sobre el pomo de su espada. Conocía esa historia, conocía ese collar y conocía al hombre que ella buscaba. «Ya veo», dijo finalmente la voz glacial. «¿Y ese hombre tiene un nombre?» Nashoba sonrió. «El viento me lo dirá». Dio media vuelta y se alejó, dejando a Lucien solo en el muelle. El coronel la vio partir, las mandíbulas apretadas. Sabía exactamente a quién buscaba. Y sabía que si lo encontraba, todo lo que había enterrado hace 20 años resurgiría. Se volvió hacia uno de sus oficiales. «Vigílenla. Quiero saber a dónde va, a quién ve y, sobre todo, con quién habla». El oficial saludó y desapareció en la multitud. Lucien permaneció inmóvil, la mirada perdida en el vacío. El viento soplaba desde el interior de las tierras, caliente y seco, llevando consigo el olor del desierto y del fuego. 20 años, murmuró para sí mismo. 20 años y regresa.
Apretó los puños. De ninguna manera. Nashoba caminaba por las calles de Santa Fe, los ojos fijos adelante. La ciudad era una mezcla extraña de grandeza colonial española y miseria territorial. Las casas de los ricos eran de adobe alto, pintadas de blanco y rosa, con portales de madera tallada y jardines escondidos detrás de muros. Pero entre ellas había callejones oscuros, chozas de madera podrida y rostros que la miraban con desconfianza o curiosidad. No se detuvo. Sabía a dónde ir. El viento la guiaba. Al cabo de una hora de camino, llegó a un pueblo de libertos e indígenas, al borde del desierto. Las casas eran bajas, hechas de adobe y madera, con techos de paja. Los niños corrían descalzos en el polvo y las mujeres lavaban ropa en tinas. El olor de fuego de leña y guiso flotaba en el aire. Nashoba se detuvo frente a una herrería abierta. El sonido del martillo resonaba adentro, regular, pesado, obstinado. Cerró los ojos y sonrió. «Te encontré», murmuró al viento. El martillo se detuvo bruscamente. Nashoba abrió los ojos. Un hombre estaba de pie en la sombra de la herrería, inmóvil, el martillo colgando del extremo de su brazo. Era alto, de hombros anchos, la piel oscura brillante de sudor. Su cabello era corto, sus manos cubiertas de cicatrices, y sus ojos eran los de un hombre que había visto demasiadas cosas. Se miraron en silencio. El viento soplaba entre ellos, suave e insistente. Nashoba dio un paso adelante. «Eres tú», dijo simplemente. Ezequiel retrocedió un paso. «No», respondió con voz ronca. «Te equivocas». Nashoba negó con la cabeza lentamente, la sonrisa todavía en los labios. «El viento nunca se equivoca». Ezequiel cerró los ojos, como para escapar de esa mirada, pero sabía, siempre había sabido, un día ella regresaría, y ese día había llegado. Ezequiel ya no dormía. Cada noche el fuego regresaba. Las llamas lamían las tiendas de piel. Los gritos desgarraban el aire y la sangre corría en el polvo rojo. Veía los rostros, las mujeres que corrían con sus hijos, los hombres que caían bajo las balas, y en el centro de todo, una niña pequeña de ojos inmensos que lo miraba como si fuera Dios. Se despertaba sudando, la respiración corta, las manos temblorosas. Luego se levantaba y volvía a la herrería. El martillo ahuyentaba los fantasmas, el fuego purificaba. Era lo que Madre Celestina le había enseñado, pero esa noche, por primera vez en 20 años, el martillo ya no era suficiente. Nashoba había regresado, y con ella todo lo que había enterrado volvía a la superficie. Golpeó el hierro con violencia, una y otra vez, como para romper algo dentro de él. Las chispas saltaban en la oscuridad, iluminando brevemente su rostro marcado por la fatiga y el dolor. El metal enrojecía, flexible y dócil bajo sus golpes, pero él no lo era. «Vas a romperlo si sigues así». Ezequiel se detuvo en seco. Se volvió lentamente. Nashoba estaba en la entrada de la herrería, iluminada por el resplandor del fuego. Esta vez llevaba un vestido simple, no el de las damas americanas, sino una túnica de tela blanca que dejaba sus brazos desnudos. El collar de cuentas colgaba todavía de su cuello. Su cabello estaba recogido y sus ojos brillaban en la penumbra. «¿Qué haces aquí?», preguntó Ezequiel con voz ronca. «Vine a verte trabajar». «No es un espectáculo». «No», respondió ella tranquilamente acercándose. «Es una oración». Ezequiel apretó la mandíbula. Quería decirle que se fuera, que lo olvidara, que regresara al este y viviera la vida que merecía. Pero las palabras se quedaban atascadas en su garganta. Nashoba se detuvo cerca del yunque y pasó sus dedos sobre el metal todavía caliente. Ezequiel extendió la mano para detenerla, pero era demasiado tarde.
Ella retiró rápidamente su mano con un pequeño grito. «¡Tonta!», murmuró él tomando su mano herida. Sopló suavemente sobre las puntas de sus dedos enrojecidos. El gesto era instintivo, casi tierno. Nashoba lo miró hacer sin moverse, la respiración suspendida. Sus rostros estaban tan cerca que ella podía sentir el olor a sudor y humo en su piel. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó él sin levantar los ojos. «Para sentir lo que sientes cada día». Ezequiel soltó su mano bruscamente y retrocedió. «No sabes nada de lo que siento. Entonces dímelo». «No». «¿Por qué?». «Porque no debes estar aquí», gritó de repente. El grito resonó en la herrería como un trueno. Nashoba no se inmutó. Lo miró directamente a los ojos, calmada, implacable. «Estoy exactamente donde debo estar». Ezequiel negó con la cabeza, los puños cerrados. «No me conoces. El hombre que buscas murió hace 20 años. Entonces lo resucitaré». «No puedes». «¿Por qué?». «Porque no soy quien crees». El silencio cayó entre ellos, pesado y sofocante. Ezequiel respiraba fuerte, los hombros tensos, como si cargara el mundo sobre su espalda. Nashoba dio un paso hacia él lentamente, prudentemente. «¿Quién eres entonces?». «Un cobarde», murmuró. «Un hombre que huye, que dejó morir a los demás, que no merece nada». Nashoba extendió la mano y puso su palma sobre su pecho, justo encima de su corazón. Ezequiel se estremeció, pero no retrocedió. «Siento tu corazón latir», dijo ella suavemente, «y late por mí». Ezequiel cerró los ojos. Quería rechazarla, quería huir una vez más, pero algo en él se negaba a moverse, algo en él quería creer. «Vete», murmuró sin convicción. «No, por favor, no». El viento entró en la herrería, suave e insistente, y la llama en el hogar vaciló y luego se apagó. La oscuridad los envolvió. Ezequiel abrió los ojos y cruzó la mirada de Nashoba. Y en esa mirada vio algo que nunca había visto antes. Vio la esperanza. Mientras tanto, en el rancho de los Beaumont, otra mujer no dormía. Paloma estaba de pie frente al espejo de su habitación, el cabello suelto, el camisón deslizándose sobre sus hombros desnudos. Miraba fijamente su propio reflejo con una expresión indescifrable, en algún lugar entre la rabia y la desesperación. Era hermosa. Todos lo decían, pero nadie la quería. No realmente, no como ella quería ser querida. Pensaba en Ezequiel. Siempre pensaba en él, desde hacía años. Desde el día en que lo había visto por primera vez, de pie en la herrería, el torso desnudo, el martillo en la mano, los ojos perdidos en el fuego. Él nunca la había mirado, ni una sola vez, no como ella lo miraba a él. Y ahora esa mujer había llegado, esa apache, esa extranjera que osaba reclamar lo que ni siquiera era suyo. Paloma apretó los puños. Sabía lo que debía hacer, sabía lo que su padre quería. Lucien le había contado todo, la masacre, la huida, el secreto enterrado, y le había pedido que lo ayudara. «Si quieres quedártelo», le había dicho con una sonrisa fría, «dame lo que necesito». Paloma cerró los ojos. Amaba a Ezequiel, de verdad, pero el amor, lo sabía, nunca era suficiente. Abrió el cajón de su cómoda y sacó un pequeño collar de cuentas, el que había encontrado en las pertenencias de Ezequiel años atrás. Lo había guardado escondido, como un tesoro robado, como una prueba que nunca se había atrevido a usar, hasta ahora. Puso el collar sobre la mesa y se apartó del espejo. Mañana iría a ver a su padre y le daría lo que quería, aunque eso significara perder al hombre que amaba. Los días siguientes Nashoba regresó. Cada mañana aparecía en la entrada de la herrería, silenciosa, paciente. No siempre hablaba. A veces simplemente se sentaba en una piedra y lo miraba trabajar. Otras veces lo ayudaba, cargando las herramientas,
soplando sobre las brasas, sosteniendo el metal mientras él lo martillaba. Ezequiel no decía nada, intentaba ignorarla, hacer como si no estuviera allí, pero era imposible. Su presencia llenaba el espacio como el viento llena el desierto. Cada gesto que hacía, cada respiración que tomaba, cada sonrisa que ofrecía, todo eso lo quemaba más que el fuego de la herrería. Una tarde, mientras doblaba una hoja, Nashoba tomó un pedazo de tela y limpió el sudor de su frente. El gesto era tan simple, tan natural, que Ezequiel se quedó inmóvil. Nadie lo había tocado así ¿Desde cuándo? Ya no recordaba. ¿Por qué haces eso?, preguntó sin mirarla. Porque tienes calor. No es eso lo que quiero decir. Nashoba sonrió. Sé lo que quieres decir. Se alejó y se sentó en la piedra, las manos posadas sobre sus rodillas. El sol entraba por la puerta y dibujaba sombras en su rostro. ¿Quieres saber por qué regresé?, dijo calmadamente. ¿Quieres saber por qué crucé medio continente para encontrarte? ¿Por qué estoy dispuesta a abandonar todo para estar contigo? Ezequiel no respondió. Siguió trabajando, las mandíbulas apretadas. Es simple, continuó Nashoba, porque me salvaste, no solo ese día en el fuego, sino cada día desde entonces. Cada vez que cerraba los ojos y tenía miedo, pensaba en ti, en tu rostro, en tus manos que me cargaban, y sabía que si habías podido salvarme una vez, entonces yo también podía salvarme. Ezequiel dejó el martillo lentamente. Sus manos temblaban. No sabes nada de mí, murmuró. Sé todo lo que necesito saber. No sabes quién soy realmente. No sabes lo que hice. Nashoba se levantó y se acercó a él. Puso su mano sobre la suya, firmemente, sin vacilación. Entonces dímelo. Ezequiel la miró finalmente. Sus ojos estaban llenos de un dolor tan profundo que ella quedó sin aliento. Si te lo digo, murmuró, me odiarás. Inténtalo. Ezequiel cerró los ojos. Quería hablar, quería decirle todo, pero las palabras se negaban a salir. La culpa las mantenía prisioneras, como cadenas invisibles alrededor de su garganta. No puedo, susurró finalmente. Nashoba no soltó su mano. Entonces me quedaré hasta que puedas. El viento sopló a través de la herrería, suave y cálido, y por primera vez en años, Ezequiel sintió que algo se agrietaba en él. Algo que había creído muerto desde hacía mucho tiempo. La esperanza. Esa noche, Madre Celestina vino a verlo. Se sentó cerca del fuego, las manos juntas sobre sus rodillas, y lo miró largamente sin decir nada. «¿Tienes miedo?», dijo finalmente. «Sí». «¿De qué?». «De hacerle daño». Madre Celestina asintió lentamente. «El amor siempre duele, muchacho, pero eso no es razón para rechazarlo». Ezequiel negó con la cabeza. «No merezco ser amado». «¿Quién eres tú para decidir eso?». «Sé lo que hice. Y ella también». Ezequiel frunció el ceño. «No, ella no sabe». Madre Celestina sonrió tristemente. «Sabe todo lo que importa, y regresó de todas formas». Ezequiel bajó los ojos. Las lágrimas subían, pero las retenía con fuerza. «Déjala amarte», murmuró Madre Celestina poniendo su mano sobre su hombro. «Antes de que sea demasiado tarde». Se levantó lentamente y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «El hierro pasa por el fuego para hacerse fuerte», dijo suavemente. «Pero tú pasas por el amor». Y desapareció en la noche. Ezequiel quedó solo, la mirada fija en las brasas moribundas. El viento soplaba afuera, llevando consigo el olor del desierto y el perfume de Nashoba. Cerró los ojos. «No sé cómo amarte», murmuró al viento. Y el viento respondió: «Empieza por dejarte amar». El coronel Lucien Beaumont no creía en el azar, creía en el poder, en la estrategia y en el arte de destruir a un hombre antes de que se volviera peligroso.
Y Ezequiel el herrero se había vuelto peligroso, no por lo que hacía, sino por lo que representaba. Un esclavo que había sobrevivido, un hombre que había construido una vida, un símbolo viviente de que la libertad era posible. Eso, Lucien no podía tolerarlo. Convocó a Ezequiel al rancho una mañana de lluvia. 2 soldados vinieron a buscarlo a la herrería, sin violencia, pero sin cortesía tampoco. Ezequiel no resistió. Sabía que este momento llegaría. Dejó su martillo, se limpió las manos y siguió a los soldados en silencio. El rancho de los Beaumont era un insulto al paisaje. Blanco, imponente, rodeado de jardines cuidados y fuentes inútiles, parecía un trozo de Europa arrancado y plantado a la fuerza en el desierto. Adentro, todo olía a cera, perfume y poder. Lucien lo esperaba en su despacho, sentado detrás de un gran escritorio de caoba. No levantó los ojos de inmediato. Dejó a Ezequiel de pie, en silencio, durante varios minutos. Era una técnica que había aprendido en la academia militar. Hacer esperar a un hombre es recordarle que no tiene ningún poder. Finalmente dejó su pluma y levantó los ojos. Ezequiel, dijo con una sonrisa fría, ¿o debería llamarte por tu verdadero nombre? Ezequiel no respondió. Lucien se levantó lentamente y rodeó el escritorio. Se acercó a Ezequiel, las manos detrás de la espalda, la mirada calculadora. ¿Sabes por qué estás aquí? No. Mentiroso. Lucien se detuvo justo frente a él, tan cerca que Ezequiel podía oler el tabaco y el coñac en su aliento. Estás aquí porque una mujer regresó, una mujer apache, una mujer que salvaste hace 20 años. Ezequiel apretó los puños. Déjala en paz. Lucien sonrió. Oh, no tengo ninguna intención de hacerle daño. Al contrario, voy a protegerla. De ti. ¿De mí? Sí, porque eres un peligro para ella. Lo sabes, ¿no es así? Ezequiel frunció el ceño. Lucien se apartó y regresó a su escritorio. Abrió un cajón y sacó un mapa antiguo, manchado y rasgado. Lo desplegó lentamente sobre el escritorio. ¿Reconoces esto? Ezequiel se acercó a pesar de sí mismo. Era un mapa del territorio apache trazado por militares americanos. Y en el centro, marcada con un lápiz rojo, había una cruz. Es ahí donde tu pueblo fue destruido, dijo Lucien calmadamente. El pueblo de donde venía esa niña que salvaste. Ezequiel sintió su corazón apretarse. Lo sé, pero lo que no sabes, continuó Lucien golpeando el mapa, es cómo encontramos ese pueblo. El silencio cayó como una piedra. Ezequiel miró el mapa, luego a Lucien, luego nuevamente al mapa. Un sudor frío corría por su espalda. «Te seguimos», dijo Lucien con una sonrisa cruel. «Cuando huiste de tu amo, corriste hacia el oeste, hacia las montañas, hacia los apaches, y seguimos tus huellas». Ezequiel retrocedió un paso, la respiración corta. «No. Sí. Cada huella, cada campamento, cada gota de sudor que dejaste detrás te llevó directamente a ellos». «No. Tú guiaste la masacre, Ezequiel. No nosotros. Tú». El mundo se tambaleó. Ezequiel cayó de rodillas, las manos apretadas sobre su rostro, el cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Todas las noches en que había soñado con el fuego, todos los rostros que había visto morir, toda la culpa que cargaba, todo tomaba repentinamente un sentido horrible, implacable. Era él. Él había traído la muerte. Lucien se acercó y puso una mano sobre su hombro, falsamente paternal. «Ahora comprendes», murmuró. «Si ella descubre la verdad, te odiará, y si te odia, serás libre. ¿No es eso lo que quieres? ¿Ser libre?» Ezequiel no respondió. Ya no podía hablar. Ya no podía pensar. Lucien se enderezó y volvió a su escritorio. «Te doy una opción», dijo fríamente. «Vete, abandona este territorio, desaparece, y le diré que moriste. Ella llorará, sanará y vivirá».
o quédate, y le revelaré todo, y la verás odiarte cada día hasta tu muerte». Ezequiel cerró los ojos. Las lágrimas corrían entre sus dedos. «Elige», ordenó Lucien. Nashoba lo encontró en el cementerio de esclavos 2 horas más tarde. Estaba sentado en medio de las cruces de madera, la mirada perdida en el vacío, el rostro devastado. Ella se acercó lentamente, el corazón apretado. Sabía que algo se había roto en él. «Ezequiel», murmuró. No se volvió. Se arrodilló cerca de él y puso su mano sobre su hombro. Él se estremeció, pero no la rechazó. «¿Qué pasó?» Ezequiel tomó una larga respiración temblorosa. «El hombre que te salvó», dijo con voz rota, «es el mismo que te mató». Nashoba frunció el ceño. «¿De qué hablas?» «La masacre, tu pueblo, tus padres, todo. Yo la causé». Le contó todo, la huida, las huellas, los soldados que lo habían seguido, el fuego que había consumido a la tribu entera, y la niña pequeña que había arrancado de las llamas, lo único que había podido salvar después de haberlo destruido todo. Cuando terminó, bajó la cabeza, esperando el golpe, esperando el odio, esperando que ella se levantara y se fuera para siempre. Pero ella no se movió. Permaneció arrodillada cerca de él, silenciosa, el rostro vuelto hacia el cielo. La lluvia comenzaba a caer, suavemente, como lágrimas del cielo. Luego habló. «Si fue tu error el que me dio la vida», dijo lentamente, «entonces te perdono por haberme hecho nacer». Ezequiel levantó los ojos, incrédulo. «¿Qué?» Nashoba se volvió hacia él y tomó su rostro entre sus manos. Sus ojos ámbar brillaban con lágrimas, pero también con algo más fuerte, algo inquebrantable. «¿Crees que vine aquí para juzgarte?», preguntó suavemente. «¿Crees que crucé medio continente para odiarte? Deberías. Tal vez, pero no lo hago». Lo besó en la frente suavemente como una bendición. «Ambos nacimos del fuego», murmuró, «tú y yo. Y el fuego no condena a nadie, purifica». Ezequiel cerró los ojos y se derrumbó contra ella, los brazos enrollados alrededor de su cintura, el rostro hundido contra su hombro. Lloró. Por primera vez en 20 años lloró, no de culpa, sino de alivio. Nashoba lo sostuvo en sus brazos bajo la lluvia y el viento sopló alrededor de ellos, suave y protector. «No te dejaré ir», murmuró. Y Ezequiel supo por primera vez que ya no estaba solo. Pero Lucien no había dicho su última palabra. Nunca había tenido la intención de dejar ir a Ezequiel. La opción que le había ofrecido era una mentira, una manipulación para romper al hombre desde adentro. Ahora que eso no había funcionado, era hora de pasar a métodos más directos. Convocó a sus soldados y dio la orden. «Arréstenlo. Bajo cualquier pretexto, incitación a la revuelta, robo, no importa. Enciérrenlo y asegúrense de que nunca salga». Los soldados partieron en medio de la noche, silenciosos y eficientes. Llegaron a la herrería mientras Ezequiel dormía, agotado por las lágrimas y las revelaciones. Lo sacaron de su cama, le pusieron cadenas en las muñecas y lo arrastraron afuera. Nashoba oyó los gritos. Corrió desde la casa de Madre Celestina hasta la herrería, descalza, el cabello suelto. Llegó justo a tiempo para ver a Ezequiel arrojado en una carreta, las manos atadas, el rostro golpeado. «¡No!», gritó precipitándose hacia él. Un soldado la empujó brutalmente. Cayó en el barro, pero se levantó de inmediato, los ojos ardiendo de rabia. «¡Déjenlo!». «Orden del coronel», respondió fríamente el soldado. «Este hombre está acusado de sedición. Es una mentira. Es la ley». La carreta se puso en marcha. Ezequiel se volvió una última vez hacia Nashoba, la mirada llena de dolor e impotencia. «Vete», gritó. «Regresa al este. Olvídame». «Nunca». La carreta desapareció en la oscuridad. Nashoba quedó de pie bajo la lluvia, temblando, los puños cerrados.
Alrededor de ella el pueblo despertaba, la gente salía de sus casas susurrando, preocupados. Madre Celestina apareció, envuelta en un chal, el rostro grave. «Se lo llevaron», murmuró Nashoba. «Lo sé. Debo salvarlo». Madre Celestina puso una mano sobre su hombro. «Sola no podrás nada, pero juntos, tal vez». Al día siguiente, Nashoba se dirigió al rancho de los Bumón. Llevaba su vestido americano, su cabello estaba peinado y caminaba con la dignidad de una princesa. Pero bajo el barniz de la civilización había algo salvaje, algo peligroso. Lucien la recibió en su salón, una copa de vino en la mano, la sonrisa satisfecha. «Señorita Nashoba», dijo cortésmente, «qué sorpresa. Libérelo». Lucien rió suavemente. «Me temo que eso no es posible». «¿Por qué? ¿Qué le ha hecho?» «Existe, y eso es suficiente». Nashoba lo miró directamente a los ojos sin pestañear. «Le tiene miedo». Lucien dejó de sonreír. «¿Miedo?» «Sí, porque él es lo que usted nunca será, libre». El silencio cayó entre ellos, pesado y tenso. Lucien dejó su copa lentamente y se levantó. «No sabe nada de la libertad», dijo fríamente. «Es una salvaje vestida de dama, una ilusión. Y la romperé tan fácilmente como lo rompía él». Nashoba no se movió. «Inténtelo». Esa noche, Santiago, el viejo amigo de Ezequiel, reunió a los hombres del pueblo. Eran pocos, pero determinados. Entre ellos había antiguos esclavos, indígenas, libertos de color. Todos tenían una razón para odiar a Lucien. Todos tenían una razón para luchar. «No lo dejaremos morir», dijo Santiago con voz firme. «Él nos ayudó a todos en algún momento. Ahora es nuestro turno». Prepararon la fuga en silencio. Cuerdas, herramientas, armas improvisadas. El plan era simple: atacar la prisión durante la tormenta prevista para la noche siguiente, liberar a Ezequiel y huir hacia las montañas. Pero Paloma los había escuchado. Se mantenía en la sombra, el corazón desgarrado. Había traicionado a Ezequiel una vez al darle el collar a su padre. Sabía que era su culpa que estuviera en prisión, y ahora debía elegir: traicionar nuevamente o redimirse. Pensó en su padre, en todo lo que le había prometido, en todo lo que le había quitado. Luego pensó en Ezequiel, en sus ojos tristes, en su gentileza silenciosa, en el amor que tenía por Nashoba, un amor que Paloma siempre había envidiado, pero nunca poseído. Cerró los ojos e hizo su elección. La noche de la tormenta, Paloma entró en el despacho de su padre y le dijo que sabía dónde los rebeldes iban a atacar. Lucien sonrió satisfecho. «Bien, avisa a los soldados. Los esperaremos». Pero Paloma no se movió. «No», dijo calmadamente. Lucien frunció el ceño. «¿Qué?» «No lo haré». «¿Osas desafiarme?» Paloma lo miró directamente a los ojos, y por primera vez en su vida no bajó la mirada. «Sí». Lucien levantó la mano para abofetearla, pero ella atrapó su muñeca con una fuerza que él no le conocía. «Ya no soy tu hija», dijo con voz temblorosa pero firme, «y nunca más seré tu esclava». Lo empujó y salió corriendo. Lucien quedó solo, la respiración corta, los puños cerrados. Luego gritó: «¡Soldados! ¡Todos a la prisión! ¡Ahora!». La tormenta estalló, y con ella la revuelta. La tormenta aullaba como una bestia herida. El cielo era negro, surcado de relámpagos blancos que iluminaban el desierto el espacio de un segundo antes de volver a sumergir el mundo en la oscuridad. La lluvia caía en cortinas espesas, transformando los caminos en ríos de lodo. El viento arrancaba las hojas de los cactus y hacía crujir los techos de paja. Era la noche perfecta para una revuelta. Santiago lideraba el grupo. Una quincena de hombres armados con machetes, palos y una rabia acumulada durante décadas. Avanzaban en silencio, encorvados bajo la lluvia, los rostros determinados. Nashoba
Marchaba con ellos, empapada hasta los huesos, el cabello pegado a su rostro. Llevaba un cuchillo en la cintura y una determinación en los ojos que habría hecho retroceder a un general. «La prisión está custodiada por 6 soldados», murmuró Santiago, agachándose detrás de un arbusto. «Los en la entrada, 4 adentro. Golpeamos rápido, recuperamos a Ezequiel y huimos hacia las montañas». «¿Y si Lucien envía refuerzos?», preguntó un hombre. «Entonces luchamos». Santiago se volvió hacia Nashoba. «Tú te quedas aquí. Es demasiado peligroso». «No, Nashoba». «Dije no». Santiago suspiró. Sabía que no podía hacerla cambiar de opinión. Tenía la misma mirada que Ezequiel, la de un ser que ya había perdido todo y que por lo tanto ya no tenía miedo de nada. Esperaron la señal. Un relámpago, un trueno, y cargaron. Dentro de la prisión Ezequiel estaba sentado en el suelo de piedra fría, las muñecas encadenadas a la pared. No dormía, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Nashoba, su sonrisa, sus lágrimas, sus manos sosteniendo las suyas bajo la lluvia. Lo había arruinado todo, otra vez. Oyó gritos afuera, disparos, puertas que se abrían violentamente. Se enderezó, el corazón latiendo. «Ezequiel», era la voz de Santiago. La puerta de su celda explotó bajo una patada y su viejo amigo apareció empapado, sin aliento, sonriendo. «Te sacamos de aquí, hermano». Ezequiel negó con la cabeza. «No, váyanse. Es una trampa. Nunca nos vamos sin ti». Santiago rompió las cadenas con una barra de hierro y ayudó a Ezequiel a levantarse. Salieron al pasillo, donde los demás esperaban. Nashoba estaba allí, cubierta de lodo, pero viva, intacta. Sus miradas se cruzaron y algo pasó entre ellos, algo tan fuerte que las palabras habrían sido inútiles. «Vamos», ordenó Santiago. Corrieron hacia la salida, pero los soldados de Lucien los esperaban. La emboscada fue brutal. Los soldados surgieron de todas partes, de los techos, de los callejones, de las sombras. Los disparos estallaron en la noche como relámpagos invertidos. Los hombres de Santiago lucharon con todo lo que tenían, pero eran menos numerosos, menos armados, menos preparados. Santiago cayó protegiendo a Nashoba de una bala destinada a su pecho. Se desplomó en el lodo, la sangre mezclándose con la lluvia. Nashoba se arrojó de rodillas cerca de él, las manos temblorosas. «No, no, no». Santiago sonrió débilmente, la sangre corriendo de sus labios. «Libérala», murmuró mirando a Ezequiel, «y el viento te liberará también». Y murió. Ezequiel gritó, un grito primitivo, desesperado, que desgarró la noche más fuerte que el trueno. Se lanzó sobre los soldados con una furia que nunca había conocido. Sus puños golpeaban, sus pies aplastaban, sus dientes mordían. Ya no era un hombre, era el fuego, la tormenta, la venganza encarnada. Nashoba luchó a su lado, salvaje e implacable. Juntos derribaron a los soldados uno por uno, arrancando la libertad con sus manos desnudas. Pero Lucien permanecía. Se mantenía en la entrada de la herrería de Ezequiel, la que había transformado en santuario. Lucien la había hecho quemar. Las llamas se elevaban en la noche, altas y violentas, iluminando su rostro con un resplandor demoníaco. «Ven a buscarme, esclavo», gritó. Ezequiel avanzó lentamente, la respiración corta, el cuerpo cubierto de sangre. No toda suya. Nashoba caminaba detrás de él, negándose a dejarlo solo. Lucien desenvainó su espada. «Te di una oportunidad de irte. La rechazaste. Ahora te enseñaré lo que significa desafiar a un hombre de poder». Ezequiel no respondió. Entró en la herrería en llamas, agarró un martillo enrojecido por el fuego e hizo frente al coronel. «No eres un hombre de poder», dijo calmadamente. «Eres un hombre de miedo».
Lucien cargó la espada contra el martillo, el metal contra el hierro, el pasado contra el futuro. Lucharon en medio de las llamas, dos siluetas danzando en el infierno. Lucien era rápido, entrenado, preciso. Pero Ezequiel era otra cosa. Era la rabia de un hombre que lo había perdido todo y que ya no tenía nada que perder. El martillo golpeó la espada. La hoja se rompió. Lucien retrocedió, incrédulo. Ezequiel avanzó, el martillo levantado. «Se acabó», dijo. Lucien cayó de rodillas. «Mátame entonces», escupió. «Demuestra que eres como yo». Ezequiel lo miró largamente. Luego bajó el martillo. «No soy nada como tú». Se volvió para partir. Y fue entonces cuando Lucien sacó una pistola escondida y disparó. La bala golpeó a Ezequiel en pleno pecho. Cayó hacia atrás, los ojos muy abiertos. Nashoba gritó y se precipitó hacia él. Pero antes de que Lucien pudiera disparar nuevamente, otra detonación resonó. Paloma estaba en la entrada de la herrería, una pistola humeante en la mano, las lágrimas corriendo por su rostro. Había disparado a su propio padre. Lucien se desplomó, la sangre brotando de su pecho. Levantó los ojos hacia su hija, incrédulo. «Tú, ya no soy tuya», murmuró ella, y cayó de rodillas, agotada, rota, finalmente libre. Nashoba se inclinó sobre Ezequiel, las manos presionadas contra su herida. La sangre corría entre sus dedos. Lloraba, inconsolable. «No, no, quédate conmigo». Ezequiel levantó una mano temblorosa y acarició su rostro. «Te amo», murmuró. «Lo sé, quédate, por favor». Ezequiel cerró los ojos, y fue entonces cuando Nashoba sintió algo bajo su mano. El collar de cuentas, el que siempre llevaba alrededor del cuello. La bala había golpeado el collar primero, desviando ligeramente su trayectoria. La herida era grave, pero no mortal. «Está vivo», susurró, temblando. «Está vivo». El viento sopló a través de la herrería en llamas, apagando los fuegos uno por uno. La lluvia cesó, y por primera vez en horas, el silencio cayó. Un silencio de paz. El amanecer se levantó sobre un mundo transformado. El rancho de los Beaumont todavía ardía, pero nadie intentaba apagar las llamas. Lo dejaban consumirse, como un símbolo de todo lo que debía morir para que algo nuevo pudiera nacer. Los soldados habían huido o se habían rendido. Lucien había sido transportado en un barco con destino al este, gravemente herido, destituido, humillado. Paloma había muerto en los brazos de Nashoba algunas horas después de haber disparado a su padre, murmurando una última vez: «Dile que lo siento». Nashoba había cerrado sus ojos y besado su frente. «Lo sabe». Ezequiel pasó 3 días entre la vida y la muerte. Madre Celestina lo curó con hierbas, oraciones y una determinación feroz. Nashoba no dejó su lado ni un solo segundo. Le hablaba, incluso cuando no respondía. Le cantaba las canciones de su tribu. Le contaba el futuro que iban a construir juntos. «Vas a sanar», murmuraba sosteniendo su mano. «Vas a sanar porque me niego a perderte. ¿Me oyes? Me niego». Y el tercer día, Ezequiel abrió los ojos. El primer rostro que vio fue el de Nashoba. Sus ojos ámbar brillaban con lágrimas y alegría. Rió y lloró al mismo tiempo, incapaz de elegir entre las dos. «Regresaste», murmuró. Ezequiel sonrió débilmente. «Nunca me fui realmente». 2 semanas más tarde, el pueblo era irreconocible. Los libertos, los esclavos liberados y los indígenas habían tomado el control del territorio. Ya no había amos, ni coroneles, ni cadenas. El padre Francisco había dejado su hábito religioso y ayudaba a reconstruir las casas. Los niños corrían por las calles sin miedo y por todas partes se escuchaban risas, cantos y el sonido de martillos forjando un futuro nuevo. Ezequiel estaba de pie por primera vez desde la batalla, todavía frágil pero vivo.
Miraba alrededor con una expresión que nunca había llevado antes: esperanza. Nashoba se acercó a él, vestida con un vestido blanco simple, el cabello trenzado con flores silvestres. Sonreía. Esa sonrisa que había cruzado medio continente para encontrarlo. ¿Estás listo?, preguntó. Ezequiel la miró largamente, luego asintió. Sí. La ceremonia tuvo lugar al atardecer, en una colina con vista al desierto y las montañas. El cielo estaba pintado de naranja, rosa y violeta. El viento soplaba suavemente, cálido y protector, llevando consigo el olor de las flores y la tierra. Todo el pueblo estaba allí. Los tambores tocaban un ritmo antiguo. Las mujeres cantaban. Los niños arrojaban pétalos sobre el suelo. Y en el centro de todo, Ezequiel y Nashoba estaban frente a frente, las manos unidas, los ojos en los ojos. El padre Francisco estaba entre ellos, sonriendo a través de sus lágrimas. Hoy, dijo con voz emocionada, Dios se acordó de nosotros. Los bendijo con agua de lluvia y palabras simples. Ezequiel, ¿quieres tomar a Nashoba como esposa en la alegría y en el dolor, en la libertad y en el amor? Ezequiel apretó las manos de Nashoba. Sí, con todo mi corazón. Nashoba, ¿quieres tomar a Ezequiel como esposo, en el viento y en el fuego, en el pasado y en el futuro? Nashoba sonrió a través de sus lágrimas. Sí, ahora y siempre. El padre Francisco levantó las manos hacia el cielo. Entonces, por el poder que me ha sido dado, no por la iglesia, sino por el amor mismo, los declaro marido y mujer. Los tambores explotaron en un ritmo alegre. La gente aplaudió, gritó, bailó. Ezequiel tomó a Nashoba en sus brazos y la besó. Un beso largo, profundo, lleno de 20 años de espera y una eternidad de promesas. El viento sopló alrededor de ellos, levantando los pétalos en espirales doradas. Y en ese viento se habría jurado escuchar una voz, la de Santiago, la de Madre Celestina, la de todos aquellos que habían muerto para que este instante pudiera existir. Son libres. Esa noche, Ezequiel y Nashoba permanecieron sentados en la colina, mirando las estrellas aparecer una por una en el cielo. ¿Sabes?, dijo Nashoba suavemente. Cuando era pequeña, creía que las estrellas eran las almas de aquellos que habían encontrado la paz. Ezequiel levantó los ojos hacia el cielo. Tal vez lo son. Nashoba apoyó su cabeza en su hombro. Entonces un día estaremos allá arriba también, juntos. Ezequiel la besó en la frente. Juntos, repitió. El viento sopló suavemente y en algún lugar de la noche se escuchó el sonido de un martillo golpeando el hierro, no en el dolor, sino en la creación. La herrería de Ezequiel había sido reconstruida y con ella un mundo nuevo comenzaba a nacer. 20 años más tarde, la herrería seguía en pie, pero ya no era la misma. Los muros habían sido reconstruidos en piedra sólida. El techo estaba cubierto de tejas rojas y sobre la entrada alguien había grabado palabras en 3 lenguas: español, apache y inglés. Aquí el hierro se hace libre. Adentro, el martillo resonaba todavía, pero esta vez no era Ezequiel quien lo sostenía. Era Citlali. La joven mujer golpeaba el metal con la misma precisión, la misma pasión que el hombre que le había enseñado todo. Su cabello negro estaba recogido en una trenza apretada. Su piel brillaba de sudor bajo el calor del fuego y sus ojos, ojos vivos y determinados, nunca dejaban el hierro que forjaba. Detrás de ella, sentada en un banco de madera, una mujer de cabello canoso la miraba sonriendo. Nashoba había envejecido con gracia. Las arrugas alrededor de sus ojos solo reforzaban la belleza de su mirada. Todavía llevaba el collar de cuentas alrededor del cuello, el que había salvado la vida de Ezequiel, el que los había unido para siempre. Golpeas demasiado fuerte,
dijo Nashoba calmadamente. Citlali levantó los ojos y sonrió. Es lo que siempre dices. Porque siempre es cierto, el hierro debe ser guiado, no aplastado. Citlali dejó el martillo y se limpió la frente. ¿Dónde está? Nashoba volvió la cabeza hacia la puerta abierta, donde el viento entraba suavemente. Donde siempre va. Ezequiel estaba en la cima de la colina, aquella donde se había casado 20 años atrás. Su cabello era blanco ahora, su espalda ligeramente encorvada, pero sus manos de herrero, todavía eran fuertes. Miraba el pueblo abajo, y lo que veía lo llenaba de una emoción que todavía no sabía nombrar. El pueblo había prosperado. Las casas eran sólidas, pintadas de colores vivos, amarillo, azul, rojo. Los niños corrían por las calles riendo. Las mujeres vendían frutas y telas en el mercado. Los hombres trabajaban juntos, sin cadenas, sin amos, y en el centro de todo se alzaba una estatua de hierro. Representaba a un hombre de pie, el martillo en la mano, el rostro vuelto hacia el cielo. A sus pies una placa llevaba una inscripción simple: Ezequiel, el esclavo señor, primer hombre libre. Ezequiel sonrió tristemente. No le gustaba ese título, nunca le había gustado, pero la gente insistía. Para ellos no era solo un hombre, era un símbolo, una prueba viviente de que la libertad era posible. El viento sopló suavemente, acariciando su rostro. Cerró los ojos y escuchó. ¿Estás orgulloso? Ezequiel se volvió. Nashoba subía la colina lentamente, un chal sobre los hombros. Se detuvo cerca de él y tomó su mano. No lo sé, respondió honestamente. A veces miro todo esto y me pregunto, ¿realmente lo merezco? Nashoba apretó su mano. Pasaste 20 años castigándote por errores que nunca cometiste voluntariamente. ¿Cuándo vas a perdonarte? Ezequiel la miró. Sus ojos ámbar todavía brillaban con esa misma luz, la que lo había salvado hace 40 años, la que todavía lo salvaba cada día. No sé si puedo, murmuró. Nashoba apoyó su cabeza en su hombro. Entonces, seguiré recordándotelo hasta que lo creas. Permanecieron allí, en silencio, mirando el sol descender lentamente hacia el horizonte. El cielo se encendía de naranja y violeta, los pájaros cantaban, el viento soplaba. ¿Sabes?, dijo Nashoba suavemente, cuando regresé a buscarte, todos me decían que estaba loca, que un hombre que había sido esclavo nunca podría ser realmente libre, que siempre llevaría sus cadenas en el corazón. Ezequiel no respondió. Pero estaban equivocados, continuó ella, porque no eres esclavo de tu pasado. Nunca lo fuiste, solo estabas asustado de ser amado. Ezequiel cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. ¿Y ahora?, preguntó con voz rota. Ahora que soy viejo, que mis manos tiemblan, que ya no puedo forjar como antes, ¿todavía me amas? Nashoba levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Te amé cuando estaba roto, te amé cuando me rechazabas, te amé cuando pensabas que no merecías ser amado. ¿Por qué crees que dejaría de hacerlo ahora? Ezequiel la besó, suavemente, tiernamente, como si fuera la primera vez y la última vez a la vez. Gracias, murmuró contra sus labios. ¿De qué? ¿Por haber regresado? Nashoba sonrió a través de sus lágrimas. Te lo había prometido. Años más tarde, ¿cuántos? Nadie lo sabía realmente. Una joven viajera llegó al pueblo. Venía de lejos, de un país donde se hablaba otra lengua, donde se rezaba a otros dioses, pero había oído hablar de este lugar, de este hombre, de esta leyenda. Se detuvo frente a la estatua de hierro en el centro de la plaza. ¿Quién era?, preguntó a una anciana sentada en un banco. La mujer levantó los ojos. Era Citlali, ahora muy vieja, el cabello blanco, la espalda encorvada,
pero sus ojos todavía brillaban con esa misma luz. Era el hombre que le enseñó al mundo una verdad simple, respondió con voz suave. ¿Cuál? Citlali sonrió. Nadie es esclavo de lo que ya ha perdonado, ni siquiera de sí mismo. La viajera miró la estatua largamente. El viento sopló, haciendo bailar las hojas alrededor de ellas. Y en ese viento creyó escuchar algo. Una voz, tal vez, o simplemente un recuerdo llevado por el tiempo. ¿Todavía vive?, preguntó. Citlali levantó los ojos hacia el cielo, donde las nubes se movían lentamente. Nunca se fue realmente. Cada vez que el viento sopla suavemente, es él quien forja el mundo de nuevo. La viajera sonrió. Era un gran hombre. No, corrigió Citlali suavemente. Era un hombre que aprendió a ser libre, y eso es mucho más grande. Se levantó lentamente y se alejó, dejando a la viajera sola con la estatua. El viento sopló más fuerte. Las hojas giraron en espirales doradas, y en algún lugar a lo lejos el sonido de un martillo resonó. Regular, vivo, eterno. El sonido de la libertad. En las noches tranquilas del desierto de Nuevo México, cuando el viento sopla desde las montañas sangre de Cristo, los ancianos del pueblo todavía cuentan la historia de un esclavo que se convirtió en herrero, la historia de una niña apache que cruzó el mundo para cumplir una promesa, la historia de un amor que sobrevivió al fuego, a la sangre y al tiempo mismo. Y cuando los niños preguntan si es verdad, los ancianos sonríen y señalan hacia la herrería en la colina, donde la luz del fuego todavía brilla cada noche. ¿La ves?, dicen. Esa es su luz, y mientras arda, su historia vivirá. Porque algunas historias no terminan. Algunas historias simplemente se convierten en viento. Y el viento nunca muere. Nadie es esclavo de lo que ya ha perdonado, ni siquiera de su propio pasado. En memoria de todos aquellos que forjaron su libertad con sus propias manos, en honor a todos aquellos que regresaron para cumplir una promesa, y en celebración del amor que nunca olvida, nunca renuncia y nunca muere. Fin.